Hola, buenas tardes, bienvenidos de nuevo. Hoy es 27 de junio del 2023. Vamos a hacer la sesión número 56 de los misterios de Shambhala. Hemos tomado el libro del mismo título de Vicente Beltrán Anglada y semanalmente este estudiante lo ha convertido en diapositivas que expone al grupo el comentario de este estudiante y del grupo que le acompaña. No hemos añadido ni quitado ninguna coma, solo hemos subrayado de color algunas cosas que nos parecían más interesantes y que entendíamos que deberían ser mejor dilucidadas. Entonces estamos en la sesión 56, martes 27 de junio del 2023. Se da la circunstancia de que es la última clase del curso 2022-2023. Volveremos el 3 de septiembre y en este caso será la sesión número 57. De Aquí octubre, finaliza ¿no? de octubre, exactamente. Si no pasa nada, claro. Dice, esta analogía deberá ser lógicamente válida también con respecto a las razas humanas, a los reinos de la naturaleza y a los planos del sistema, variando únicamente la sutilidad del éter con el cual son construidas las formas correspondientes o vehículos expresivos de las distintas entidades, conscientes o inconscientes, que realizan sus particulares evoluciones en el infinito seno del Logos creador. Seguimos en el capítulo 13. Releo. Esta analogía deberá ser lógicamente válida también con respecto a las razas humanas, a los reinos de la naturaleza y a los planos del sistema, variando únicamente la sutilidad del éter con el cual son construidas las formas correspondientes o los vehículos expresivos de las distintas entidades, conscientes o inconscientes, que realizan sus particulares evoluciones en el infinito seno del Logos creador. No olvidemos que el Hijo pródigo, el reino humano, tiene una misión, la cuarta jerarquía creadora, tiene una misión específica, pero la sexta jerarquía creadora, la de las mónadas femeninas, la jerarquía angélica, tiene la misión de crear los cuerpos a través de los cuales se va a ir produciendo el desarrollo del cuarto reino de la naturaleza, que afecta al reino animal, afecta al reino vegetal y al reino mineral. Todo esto es necesario construirlo, más el subhumano y cosas que no vemos que están aquí también, porque el reino humano tiene que eclosionar su conciencia. Y para hacerlo hay que preparar previamente las etapas de los diferentes reinos para que el humano acabe despuntando y acercándose a la casa del Padre. Y el contacto angélico está ahí. El hombre piensa, el ángel construye. El hombre piensa, el ángel construye. No lo apliquemos en la vida diaria de forma literal, porque igual todavía no hemos captado su verdadero significado. Continuamos. El arquetipo de una raza humana. Este arquetipo constituye el modelo en sustancia mental superior que utiliza el maná de una raza raíz para dotar de todos los elementos que precise a fin de llegar a la perfección de todas sus características originales. Arquetipo de una raza humana. Este arquetipo constituye el modelo en sustancia mental superior que utiliza el manú de una raza raíz para dotar a ésta de todos los elementos que precise a fin de llegar a la perfección de todas sus características originales. El arquetipo está ahí y se trata de desarrollarlo. ¿Dónde está este arquetipo? En la mente del Manú, decirlo de alguna manera específica. En el fondo, el Manú está dirigiendo un grupo de arcángeles que se encargan de mantener esa esencia e irlo adaptando a lo largo de la evolución. De ahí que aparezcan razas, subrazas y diferentes aspectos de cada una de ellas. Y en el fondo, ese objetivo de una determinada nota vibratoria de cualidad, al final se acaba cumpliendo, con periodos que están ya computados previamente, se saben, y que el patrón evolutivo se ajusta a la perfección y el logos creador al primero. Continuamos. Los grandes iniciados que poseen clarividencia causal pueden observar estos arquetipos destacándose luminosamente en el espacio mental del logos planetario. Los grandes iniciados que poseen clarividencia causal pueden observar estos arquetipos destacándose luminosamente en el espacio mental del logos planetario, donde es proyectada la idea original que corresponde desarrollar para esta raza.
tal como lo tiene dispuesto el logo solar en sus inescrutables designios. De otra manera, el reino angélico, los grandes arcángeles, leen en la mente del logos planetario aquello que deben construir. Y el logos planetario, ¿de quién va a leer? Precisamente en la conciencia del logo solar. La transmisión es esta. Hay un agente director, inductor en este caso, la mente del logos, ahí está, a diferentes niveles, y luego hay un grupo de ángeles, arcángeles, que se van a encargar de precipitarlo en formas específicas para que se produzca la evolución del cuarto reino. Inescrutables designios del logo solar. De otra manera, no sabemos absolutamente nada de él. Continuamos. Toda raza raíz se subdivide en 7 subrazas. Toda raza raíz se subdivide en 7 subrazas. Acordémonos de aquello que había, los esquemas, las cadenas, cada esquema que eran 7 cadenas, ¿no? Cada cadena que eran 7 razas raíces, ¿no? Cada raza raíz que eran 7 subrazas. Y a esto correspondían diferentes grandes instructores. Uno de ellos, el Manú, el Bodhisattva y el Mahachohan. Nos interesa tocar el tema del Manú porque nos está hablando de un propósito divino relativo a un arquetipo mental superior de lo que va a ser una raza, unos cuerpos de expresión, tanto física, psicológica, emocional como mental, para que esas almas que están en esas mónadas que están ancladas en la materia, me expresen ciertas cualidades de la tríada espiritual, de la mónada. Y en tiempo y espacio se va consiguiendo. Y cuando se ve toda la evolución, al final se comprende, si fuésemos, por ejemplo, de la cadena terrestre, si nos hemos individualizado en la antigua Lemuria, como al final se ha conseguido una humanidad que tiene unas características de humana con mayúsculas, tiene características de conciencia crística, de revelar al verbo creador, al hijo, el aspecto hijo, pero todavía dista mucho de ser perfecta. Pero bueno, lo reconocemos y estamos trabajando en ello. Es un camino muy lento. Toda raza raíz se subdivide en 7 subrazas, cada una de las cuales está destinada a manifestar una u otra de las 7 cualidades adscritas al arquetipo diseñado por los ángeles Agnisvatas, los de la mente. Recordemos uno de los nombres que tiene el ángel solar, el divino Agnisvata, ¿no? Los ángeles solares se conoce como los divinos Agnisvatas, aquellas entidades que forman parte del corazón del logo solar y cuando sintieron el llamado del reino humano, aquellos que tenían más nivel en la antigua Lemuria, se conmovieron y se ofrecieron voluntarios de venir a ayudar a los humanos. Una cosa muy importante. Simbólicamente es Prometeo que roba el fuego a los dioses y por eso está encadenado a la roca de la materia, a la roca de un ser que todavía no ha despertado, como puede ser el arquetipo del reino humano. De ahí que el Manú de la raza deberá mantener potentemente vívida en su mente la imagen del arquetipo de la raza, raíz que habrá de revelarse físicamente. Arquetipo de la raza raíz que se deberá revelar físicamente, sintetizando las imágenes arquetípicas de cada una de sus 7 subrazas. Imaginemos por un momento que son imágenes tal como un humano las entiende, o que son figuras geométricas, en la medida o que son una piedra preciosa, o que son una fórmula matemática, no lo sabemos, o una nota musical, no lo sabemos. Es una forma de hablar de algo muy arquetípico. Cuando esta conciencia tan elevada, el Manú, se focaliza ahí, está invocando un determinado tipo de ángeles que responden a ese llamado. Ese es el secreto que hay en el camino, cuando hay un tipo de enseñanza que no está escrita, que te dan a lo mejor una joya, una figura geométrica, y se te pide que reflexiones sobre eso. Cuando lo haces un día, otro día, otro día y otro día, llega un momento que ese objeto, sea lo que sea, o mantra, o sonido, o imagen, o forma geométrica, empieza a hablar. Y cuando empieza a hablar lo hace a través tuyo. ¿Qué quiere decir? Que se ha producido un cierto grado de revelación. Aquí hay 2 caminos. Uno de ir hacia adelante, con el inconveniente de que no sabemos a dónde nos va a llevar, pero como nos ha venido por inspiración superior,
debemos ser honestos con nosotros mismos y atenernos a las consecuencias de la invocación que hemos realizado. Si esto acontece así, no nos veremos en la tesitura de abandonar a los primeros contratiempos que nos vengan. Si pues decidimos continuar adelante el camino, poco a poco se nos irán revelando más misterios nuestros y del entorno en el cual nos desenvolvemos, hasta el extremo que puede llegar un momento en que conozcamos la raíz de nuestro propio karma, de dónde viene. Y esto va a ser posible porque sin darnos cuenta hemos establecido un contacto con determinado grupo de ángeles que nos está inspirando. Una cosa muy hermosa, que Vicente más o menos lo explica con su lenguaje, para mí es insuperable, pero hay que decir que si no fuese ese lenguaje sería muy difícil hablar del reino angélico, porque por fuera es muy frío, es muy aséptico. Vamos a releer. De ahí que el Manú de la raza deberá mantener potentemente vívida en su mente la imagen del arquetipo de la raza raíz, que habrá de revelarse físicamente, sintetizando las imágenes arquetípicas de cada una de las 7 subrazas. Imágenes arquetípicas de cada una de las 7 subrazas. Continuamos en el capítulo 13. Para el desarrollo del trabajo de creación de la raza raíz, el Manú tiene como agentes principales a un importante grupo de iniciados de todos los rangos y a una multiplicidad de devas constructores en cada uno de los niveles de construcción de la esfera mental de Shambhala. Para el desarrollo del trabajo de creación de la raza raíz, el Manú tiene como agentes principales a un importante grupo de iniciados de todos los rangos y a una multiplicidad de devas constructores en cada uno de los niveles de construcción de la esfera mental de Shambhala. Tiene agentes por todas partes, por lo tanto, esa idea que el Manú tiene en su mente, en el fondo es la idea que tiene el Shambhala, Sanat Kumara, en la suya, y es la misma que tiene el Logos planetario. Y el Logos planetario, no olvidemos que está bebiendo ¿de quién? De la mente del Logo solar. Sí que le está dando las características que le corresponden a él, a su rayo, porque es un rayo diferente el del Logos planetario, un tercero, y el Logos solar trabaja un segundo. Pero no olvidemos que los dos están cumpliendo el propósito, que es tanto el propósito divino del Logos solar de este sistema solar como el del Logos cósmico y los señores de Sirio. Continuamos. Será evidente, por lo tanto, que exista una muy estrecha vinculación entre los planos y las razas raíces, entre los subplanos y las subrazas, entre los planos y las razas raíces, y entre los subplanos y las subrazas, y entre las cualidades que han de desarrollar las razas y subrazas, y los rayos y subrayos, cuyas corrientes de energía permitirán la realización del trabajo. Será evidente, por lo tanto, que exista una muy estrecha vinculación entre los planos y las razas raíces, entre los subplanos y las subrazas, y entre las cualidades que han de desarrollar las razas y subrazas y los rayos y subrayos, cuyas corrientes de energía permitirán la realización del trabajo. Aunque simplemente parece un juego de palabras y una contradicción una con la otra, en el fondo es una forma de explicarnos que ese trabajo, por un lado, es muy lento, está perfectamente delineado y que esas diferentes etapas de planos, subplanos, razas y subrazas, lo que te está diciendo es que la evolución avanza en diferentes etapas. Claro, solamente tenemos la referencia del plano físico, pero no olvidemos que una raza no es el cuerpo físico, es una forma mental que está inoculada en el cerebro, prácticamente podríamos decirlo así, en el átomo mental permanente de cada uno de los integrantes, que al final acaba conformando ¿qué? Un cuerpo físico determinado. Que si los experimentos que se hicieron en su momento por parte del Manú hace 1.000.000 de años o 100.000 años empezaron a trabajar esta raza, cogieron lo más granado, lo más elevado de una de las subrazas finales de la raza Atlante y extrajeron lo mejor. Se quedaron con cualidades muy hermosas, la belleza, el arte, la afabilidad, y con todo esto, ¿qué crearon? Pues crearon en la raza caucásica un grupo simiente y ese grupo simiente se expandió por el mundo. Al origen en la raza caucásica. O sea, en el Cáucaso, en un momento determinado, hace miles y miles de años, se inoculó esto.
Y de ahí viene esa forma, pero no olvidemos que todo es mental, ¿eh? Acordémonos lo que dice el Kybalión, ¿eh? El universo es mental. Por lo tanto, ese átomo manásico permanente acaba inoculando el que una orden a los ángeles constructores para construir un cuerpo determinado, un fenotipo racial determinado. Que si rubios y ojos azules, del color que sean, no importa, eso no importa. Lo importante es que entendamos que la raza aria responde al arquetipo mental, la raza esta atlante al emocional y la raza lemur al físico. Que todos son etapas evolutivas y que las razas futuras van a acentuar otra cosa más. La intuición algunas o una percepción de la realidad que básicamente basada en la unidad o en la síntesis cuando llegue el momento. Pero nos queda mucho trabajo por hacer, muchísimo. Pensemos que hasta que no, dentro de esta cuarta ronda, cuando llegue la sexta raza y esté acabando, vendrán grupos de mónadas de primer rayo que destruirán todo. Y cuando llegue o sea, la séptima subraza de esta quinta raza raíz, lo que pasará es que vendrán un grupo más intenso de esas mónadas y sí que finiquetarán todo el trabajo. Y ya estará en activo la semilla de la siguiente raza raíz, la sexta. Pero para verla todavía hay que picar mucha piedra. Pensemos que esas razas son están más comprometidas en el futuro, cuando lo veremos en el futuro, con lo que es la conciencia grupal, ¿eh? Por lo tanto, no podemos hablar en términos de individualismo referidos a esas razas del futuro, porque ese aspecto sintético de unidad racial lo llevan dentro. Nosotros no. Nosotros con la mente lo que se ha conseguido es separar, pero ha sido necesario separarlo todo para luego unirlo de manera científica, de manera racional, y darnos cuenta que hay una ligazón tremenda entre los diferentes fenotipos o características raciales de las diferentes razas que hay en la Tierra, teniendo en cuenta que para los antropólogos solamente existe la raza humana, ¿eh? Y nosotros asociamos el término raza a estado de conciencia, ya sea físico, emocional o mental. Si es algo más espiritual, evidentemente se precisa un cuerpo etérico más refinado, más sensible al prana más refinado que viene del corazón del sol. Por lo tanto, ese prana, para percibirlo, debemos tener una transformación, transmutación y revelación, o en este caso, iluminación de nuestros vehículos, que llama la transfiguración. Si realmente eso se produce, seremos sensibles a ese tipo de prana que emana, de energía que emana del sol, de lo más elevado, del corazón. Por tanto, con ese prana tendremos en el futuro, debido a que hemos solucionado el problema emocional, que es la madre de todos los conflictos de salud que hay en la Tierra, los malos rollos emocionales, los miedos, la atracción por lo oscuro, el aspecto madre, los 9 meses que estuvimos dentro del vientre de la madre, cómo aconteció todo eso. Todo eso nos conforma un aspecto, le llamamos tamásico, un aspecto que es inerte, que ya lo conocemos. Se trata de que esa raza futura despierta la luz. En estas se están consiguiendo cosas maravillosas a través de la autobúsqueda, del conocimiento de uno mismo, de la investigación, de la meditación, que está bajar la mente en una dirección única, que no significa que solamente mediten los que meditan los que utilizan mantras y fórmulas así como misteriosas, sino aquel que hace el trabajo de forma centrada y atenta está meditando. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque eso nos da el pasaporte a una futura y segura expansión de conciencia. Corrientes de energía que permitirán la realización del trabajo. Por tanto, es un trabajo muy grande, estamos dentro y lo único que se nos pide es que estemos muy, muy atentos. El orden que se sigue en la totalidad de la evolución universal y planetaria está profundamente marcado por la ley de analogía. El orden establecido y que se sigue está marcado profundamente por la ley de analogía. Como es arriba es abajo, pero no en el detalle, ¿eh? Enraizada en el principio geométrico y matemático del universo. Enraizada en el principio geométrico y matemático del universo, al que tan frecuentemente había aludido Platón, muy directamente vinculado con la manifestación de los arquetipos. Vinculado Platón con la manifestación de los arquetipos, ya sea de los reinos, de las razas o de especies, las ideas, hablaba de las ideas. La evolución de una raza raíz abarca 7 periodos principales, uno para cada subraza. Y por lo común, debido a la magnitud del tiempo que abarca la perfección total de esta raza raíz,
es más de un Manú el que interviene en la expresión total de la misma. Tiene cada una 7. 7 Manús. Los grupos étnicos que irán apareciendo en el devenir evolutivo irán impregnados de las cualidades vitales que segregan los arquetipos menores o subraciales. Tengamos en cuenta que en el universo no hay nada estático. Todo está evolucionando. En el cosmos exactamente lo mismo. Cuando digo universo me refiero al sistema solar según la teosofía, una enseñanza esotérica. Por lo tanto, veamos que lo que se está viendo es que esos seres evolucionan. ¿En qué sentido? Aquello que el logo solar tenía en su mente y de lo cual realmente se proyecta, van extrayendo cada uno, pasando por la mente superior de este aspecto, la mente del logo solar, del logos planetario, van extrayendo aquello que en tiempo y espacio necesitan para continuar con ese proyecto. Nosotros solamente podemos ver, y no con toda claridad, el proyecto de esta encarnación. Pero si fuésemos iniciados en este caso, sabríamos las últimas encarnaciones que ha acontecido. ¿Por qué? Porque si estamos en este momento estudiando estos temas o similares en diferentes partes del mundo, significa que hay un trabajo que ya está aposentado, que se ha realizado y que lo que se nos pide es que objetivemos de una forma más clara. Por lo tanto, expresando las cualidades arquetípicas, como la luz, el amor y la voluntad al bien. Cuando se habla de arquetípicas, quiere decir que la personalidad no funciona en el sentido que da su propia impronta. Todos sabemos que la personalidad, por muy pura que esté, manifestará su tic particular. Eso ya lo sabemos. Pero esa característica personal, propia, tiene mucho más que ver con el bagaje de encarnaciones de uno que no como una nota disruptiva con el resto del mensaje, que básicamente es integrador. Las razas futuras trabajarán en ese aspecto de conciencia grupal, pero a la raza aria le toca llegar a un punto en el que se dé cuenta que la tecnología, que es muy importante, debe ser revestida de una pátina de amor. ¿Para qué? Para que todo lo manifestado se nos pueda revelar como un campo de expansión de conciencia y que no nos creamos que porque somos humanos estamos por encima del reino animal o del vegetal o incluso me atrevería del mineral. Y eso que el mineral sabemos que no tiene capacidad reproductiva, como lo conocemos habitualmente, no la tiene, pero que tanto el animal, el vegetal como el animal y el humano tienen esa capacidad. Por ahí que el anhelo continuo de generar nuevas formas y de ahí la necesidad imperiosa de agotar la forma y volver más tarde a ocupar otra. Y así sucesivamente. Segregan los arquetipos menores o subraciales. Aquí vienen las preguntas. Por tanto, si nos ceñimos a la analogía, en cada raza raíz aparecerán 7 grupos étnicos principales y de la mezcla o fusión de las cualidades mejores de los grupos étnicos surgirá finalmente el tipo racial perfecto, el arquetipo divino de la raza raíz. Es una forma de cribar. Voy a abrir los micros y vamos a hacer preguntas. Venga, familia, ya están los micrófonos abiertos. Adelante. Los arquetipos que son muy abstractos se concretizan en un ser humano o en cualquier otra cosa. El arquetipo es esa fórmula base, puede ser algo que, un algoritmo, una fórmula matemática, algo que no aparentemente, no, hay que desentrañarlo. Es un enigma, como si fuese una ecuación. Hay que desentrañarlo y al final se ve lo que es una forma de trabajar la mente abstracta. Pero en realidad el algoritmo Pero los ángeles, ¿el qué? no, quiero decir, no, no llego yo a entenderlo, ¿eh? Pero ellos lo A ver, concretizan en materia, en ser humano, ¿no? los ángeles no tienen mente, para empezar. El reino de Bicon no tiene mente. Por lo tanto, no tiene esa dualidad nuestra. No ve luz y oscuridad, no lo ve. Los con los cuales trabaja el reino humano y estos que se citan aquí, estos 6 grandes grupos, Agnisvatas, Agnisurias y Agnishatas, no tienen esa impronta. Por lo tanto, ¿con qué trabajan? Con esa parte que les es asequible y que ellos, por su evolución, son capaces de impregnar. ¿Qué hace el ángel en este caso? Es como si se lo pasara por su cuerpo, en realidad, ¿qué nos da? Aquello que tiene, nada más. Es como el ejemplo de la abeja nos puede servir como poco a poco baile microgotas de cera y va construyendo lo que construye un panal, por ejemplo.
Y está perfectamente organizado esto. Entonces, estos arquetipos, más que mental superior, serían las ideas. Estos arquetipos son búdicos, no tienen forma. No tienen forma que la mente concreta pueda entender, ¿eh? Pero sí la intuición puede descubrir qué es. De ahí que os dije que os he dicho muchas veces el tema del lugar, recinto oscuro. ¿Qué significa un recinto oscuro? Ni más ni menos un lugar donde se ha perdido la referencia, pero que uno mismo se guía por la suya, que no es egoísta ni ambiciosa, es seguir una luz interna, que esa sí que existe. Por tanto, no le podemos poner nombre a estos arquetipos, sino saber que venimos de un punto, pero esto es como si habláramos del ADN, de esta cadena del ácido bueno, como se diga, ADN, no me acuerdo el nombre, trabalenguas. Desoxirribonucleico. Exactamente, Desoxirribonucleico. sí, me acuerdo del Dalí cuando lo pronunciaba abiertamente en los años 60. Es que tiene tela, la cosa Pero tiene es que tela. ahí está esa cadena de 64 hexagramas, 64. Curiosamente, ¿cuántos cuadrados tiene el tablero de ajedrez? Las damas. 8 por 8, 64 o ¿no? 64. Bueno, pues para que nos demos Sí. cuenta que todo es una fórmula matemática. Yo siempre os digo, ¿y por qué? Basándome en eso, que somos una fórmula matemática, una hoja de cálculo. Imaginaos esa tabla, esas columnas, esas casillas, eso está ahí, y evidentemente, ¿qué estamos viendo? Está todo perfectamente. ¿Lo podemos entender? Seguramente que no. No, porque no tenemos esa visión integradora, holística. A duras penas podemos saltar un poquito de nosotros. Básicamente no saltamos de nosotros más porque no hemos visto al otro como un hermano. Cuando se dice hermano, es decir, un colaborador. ¿Qué quiere decir? Que en la medida que yo lo vaya integrando, se está produciendo una nueva conciencia, que es grupal, que es no la suma, no, la multiplicación de las dos. Por eso es tan importante que el trabajo esotérico se haga en grupo. Los humanos con fines materiales, en sentido de construir una casa, por ejemplo, un fin material, o hacer un trabajo, hacer coches en una fábrica, a través de los procesos industriales de la tecnología, consiguen sumar voluntades, ¿no? Pero cuando se trabaja a nivel superior, mente abstracta, como se dice, de conciencia a conciencia, esto es exponencial. No sería sumar y multiplicar, no, es más al cuadrado, al cubo, y vamos subiendo para arriba Mm, a la enésima potencia. ¿Por mm, qué? Porque es tan importante que haya una masa crítica y no tienen que ser 7.000 millones ni mucho menos. Con un porcentaje pequeño pero poderoso, le damos el vuelco a la situación. Porque eso lo que haría era que la propia jerarquía planetaria, Shambhala, el logos planetario, y luego prestarían más atención. Si prestas más atención, ¿qué viene? Desde arriba. Viene una afluencia nueva de energía poderosa. ¿Qué va a hacer ese fuego cósmico del logo solar? Para revelar que producirá que destruirá todo aquello que ya no sirve. ¿Y qué quedará? Quedará lo suficiente para revelar un misterio. Hoy por hoy, gracias a la materia, a la acumulación de materia, hemos podido ir desarrollando la conciencia. Tenemos que dar cuenta que llegará un momento que eso habrá que cambiarlo. Y eso lo conseguirán más adelante. De hecho, en la quinta ronda hay previsiones tremendas del tibetano. La raza será más pequeña, porque el séptimo rayo será fulminante en esta raza, en esta era acuariana. Va a ser tremenda la limpieza que va a hacer el séptimo rayo. Va a destruir, básicamente. Se trata de saber qué estoy yo dispuesto a construir. No olvidemos que las crisis son necesarias para expansionar la conciencia, ¿eh? El mundo es bonito en la medida que nos vemos obligados a aportar la belleza que le falta. Venga, más preguntas, familia, que es muy divertido el tema. sí, otra cosa, que has dicho Dime. que la raza es una forma mental. Sí, Sí. la raza es una forma mental Ujú. y que está en el cerebro ¿de quién? ¿De los Pues de cada arcángeles? uno de nosotros, del átomo No, monásico no, permanente, ¿eh? que no tienen. No, Los Ángeles no. Ah, Yo vale. te he dicho, el átomo No, permanente de porque no cada tienen mente. No, no, manásico. ya me he dado cuenta. A ver, yo te he dicho, ellos captan directamente esto por el nivel que tienen. Entonces, es su energía la que acaba implementando una revelación en nosotros. ¿Por qué crean cuerpos? Porque les han dado los que son constructores inferiores, los lunares, que son inferiores involutivos, vienen de la anterior cadena, nos han construido los vehículos,
pero en realidad hay que estar muy agradecidos a esos grandes arcángeles que los dirigieron. Por eso en aquel momento el Logos, hace centenares de millones de años, acabaron construyendo unos reptiles que dices, pero ¿cómo es posible que hicieran esto? Lo hicieron porque no había otra manera de trabajar. Aquellas entidades trabajaban, hicieron unas formas. Aquellas formas llegó un momento que eran un obstáculo para la evolución. ¿Y qué pasó? Pues se cambiaron y ya está. Y pasará exactamente lo mismo O en sea, el los futuro. arcángeles en aquel momento era el modelo A que ver, tenían. a ver, te lo he dicho. Detrás de un ángel, de un pitilunar, hay un ser superior, un arcángel. Y esos arcángeles vinieron con el Logos y le construyeron el planeta. ¿Y con qué se lo construyeron? Pues con la energía que tenían, la materia que tenían, el nivel que tenían. Es decir, solamente valen para construir formas. Como la Luna tiene el karma que tiene con la Tierra, porque fue su anterior encarnación, y eso es el globo D de su anterior cadena de expresión, evidentemente, ¿qué pasa? Que la raza humana tiene ese karma igualmente. ¿Lo vemos o no? De todas formas, estos Sí. temas no los toquemos a nivel de mente concreta, ¿eh? No pretendamos conocer todo lo que sale en estos textos. Reflexionemos más bien. Y una reflexión y otra y otra y otra. Además, el libro se puede descargar directamente en la Asociación Vicente Beltrán Anglada, en el servidor. Con lo cual, el libro está ahí. Y es muy importante que esto lo tengamos en cuenta. ¿Más preguntas, familia? Venga, va. A ver, digamos que los arquetipos, vamos a empezar desde el logo solar, para no ir más para allá. El logo solar mantiene un arquetipo que influencia también a los logos Claro, planetarios, Zambala, claro, Zambala al claro, Manú, el Manú a los otros Manú. claro. Y, y lo que dura toda un Manvantara, vamos a poner solo este trocito, lo que es lo tienen que tener constantemente y A ver, vívidamente a en la ver, mente. a ver, vamos a ver. Siempre está en la mente. Pero eso es el periodo de objetivación, ¿eh? Cuidado. El periodo de objetivación. Es cuando Nos, se desarrolla, cuando se nosotros está. no Ah, conocemos, del logos no sabemos qué es. Solamente sabemos lo que ha manifestado. En un principio no era el caos ni el vacío. No, era el propósito. ¿Cuándo aparece la dualidad? Cuando él se manifiesta. claro, ¿Por qué se dice que es impuro o imperfecto? Porque necesita todavía una forma para evolucionar. Pero si no fuese por él, nosotros, sus hijos, no evolucionaríamos tampoco. El sol para nosotros es nuestro padre, pero quien nos nutre y nos amamanta, en ese sentido, quien nos quiere de verdad, que el otro quiere mucho más, es nuestro logos planetario. No podemos ya, prescindir de él, teniendo en cuenta el karma que hemos asumido libremente tener con él. claro, claro. Entonces es cuando se Objetiviza, objetiviza, digamos, cuando se expresa el arquetipo, es cuando ellos están atendiendo eso vívidamente. Es decir, claro. que dice que, Estos son periodos de tiempo. Claro, es tanto tiempo para esta raza, ¿vale? ¿De acuerdo? No pasa nada. Tú no te vas a dar cuenta, porque tu rango de vida serán 60, 70 años o 50. Vas a hacer claro, lo que tengas que hacer y bueno, si se hacen las cosas mínimamente bien, se vuelve después, evidentemente, y también se vuelve si se hacen mal, pero se vuelve con conciencia. Por eso es tan importante que cada día tengamos un despertar, es decir, vivamos de manera atenta, concentrada, centrada. No perdamos el tiempo con las pantallitas, que eso nos puede jugar malas pasadas. Básicamente, abrirnos el plexo solar mucho más de lo que ya lo tenemos. sí. Cerrémoslo. ¿Cómo se cierra? Manteniendo la atención, nada más. Al estar atentos nos vamos integrando en eso. Vamos cerrando la puerta donde se halla el mal. Exactamente. Bueno, vale, vale. A mí, ¿para qué me importan los rollos entre un país y otro si sé lo que hay detrás? Codicia nada más, ambición personal, materialismo, capitalismo. Un sistema Y económico que está basado en la codicia y todo para mí y los demás, pues no. No es eso que se dice, repartir riqueza entre las naciones. Eso sería el señor Adam Smith en su momento, la riqueza de las naciones en su mente. Pero en la práctica, eso se ha convertido en que ahora lo estamos viendo. que sí, sí, que Puro son sus canibalismo económico. Es lo que hay a nivel mundial.
puro canibalismo. De hecho, ¿qué es lo último que han hecho? Privatizar el agua, caramba. A ver, Luego entra el sol. en algunas partes de España se quejan de que les han puesto un contador por esta época de la sequía. ¿Cuánto tiempo llevamos en Cataluña con un contador? Ya. Ah, pues ahí está. Y eso hay que aceptarlo. Eso está ahí. Podemos revertirlo, evidentemente, en lugar de perder el tiempo en el parque hablando de lo que hay que hacer, ¿por qué no nos empezamos a aplicar la 10ª parte de lo que decimos? Igual, las cosas cambian. Las cosas cambiarán. Si cambiamos nosotros y en lugar de tanta idea abstracta, nos damos cuenta que hay cosas pequeñas que sí que podemos hacer en nuestra casa. Y una de ellas es muy neutra y es impersonal e intransferible, abrir el corazón. Si estuviera ese sendero de luz entre nosotros abierto, ese Antacarana, aquí en las ciudades no habría miseria ni delincuencia ni nada de nada, ¿eh? Porque no hay lugar para ello. No olvidemos que donde existen esos Antacarana, esos puentes de luz entre los seres humanos, allí la parte oscura no hace nada, no tiene trabajo, ¿eh? ¿Dónde la tiene? No. Donde no los hay. Además, si luego encima a los humanos, a un grupo de ellos, les gusta la oscuridad físicamente entendida y le gusta introducirse en lugares, hay una música especial, hay una luz roja que ya sabemos lo que está incitando eso y qué chakra específico, el sacro se va a activar después. A ver, no nos quejemos de lo que puede pasar. ¿Mm? Ujú. De acuerdo que hay que respetar a todo el mundo, faltaría más. Pero yo voy a decir una cosa. A mí se me sugirió en su momento, si tú vas por la calle y hay una parte que está iluminada y otra oscura, por la oscura, ¿qué harías? No te metas por la oscura. Si tienes que pasar necesariamente, vigila. Vigila sobre todo tus pensamientos. Esto no te lo dice nadie. ¿Sabéis por qué? Los pensamientos. Porque la Te parte atrae. oscura atraen. Y hay un pequeño problema. Cuando tenemos miedo, entra por el plexo solar, que es la parte oscura, entran entidades que no nos damos cuenta. Es caramba, pero qué pensamientos tengo yo, qué ideas más raras. Los que tienen Sí. experiencia en la meditación saben que eso lo tienen que rechazar enseguida y tienen que mantenerse firmes, porque en algunos van por ciertos lugares que son difíciles, vamos a decir así, y van con un mantra encima para impedir, para impedir que entren esas entidades, que no es que te quieran hacer mal, es que buscan presas en las cuales manifestarse, nada más. Es que eso también pasa hasta en el metro a veces que dices, pero qué pensamientos son estos y yo Pero a ver, con esto no he comulgado nunca, ¿qué es esto? Sí, ya, dime. yo no puedo deciros porque además estamos grabando determinados sitios de Barcelona en que, bueno, uno es, sí que lo sabéis, porque además que sale casi siempre, el Port Olímpic. Sí, Desde antes empieza prácticamente la fiesta donde estaban las galerías del Port, el edificio de las Set Portes, de aquel masón, y sí, sigue para allá todas esas terrazas, todo lo que es Paseo Nacional, y se va hacia la playa de la Marbella, las torres estas que hay del Hotel Lars y la Mafre, todo aquello que hay por allí, y lo que no se sí. ve, y se ven los jardines ocultos por la noche y todo esto, y luego el mar, que el mar tiene una componente emocional astral muy grande. Y luego ¿Mm? las discotecas allí son Aquí subterráneas, vengo. son Bueno, ¿aquí qué hay? subterráneas. Todo eso, si eres mínimamente sensible, te dirás, caramba, no sé, para mí como que no es esto, ¿no? ¿Qué tiene este sitio? Pues tiene una energía específica. ¿A quién atrae? A gente que se lo quiere pasar bien, evidentemente. Pero cuando la música está como está y el alcohol a lo mejor no es de primera calidad, es un alcohol adulterado, vangámoslos en el aire esto, ¿no? Y Sí, uno quiere, según qué historias, ¿qué está pasando ahí? Tú has ido a un lugar donde te van a activar el plexo, ¿no? Porque quieres tener una experiencia, una noche inolvidable. Y tanto que sí. la acabas teniendo. No se sabe cuánto de inolvidable será. A ver, yo lo que digo es lo siguiente. Si hay que pasar por un lugar oscuro, inseguro, se hace. Pero vigilemos el pensamiento. Como tengamos miedo, nos cogieron. Nos atraparon, ¿eh? Porque además son como si fueran chinches que se te enganchan a la piel. Y tú no te das cuenta, pero llevas uno encima, que no es tuyo, que no es tuyo. Y mucha gente Ya, no sabe que, por ejemplo, o no quiere reconocer que una relación sexual fortuita de estas no es que te lleves una enfermedad, es que te llevas un egregor del otro o de la otra.
Y además puede haber un intercambio de egregores, con lo cual... Y además, solo me digo una cosa, mirar ciertas caras de noche, ¿eh? Ciertas caras, ¿eh? Yo os digo, os recomiendo que cojáis el metro a la 1 o a las 2 cuando todavía está abierto el metro, que esa noche que está los sábados, creo que está toda noche abierta. Daos una vueltecita por Barcelona, va. Pues Por lo a que esa es hora no, a esa hora no van los Plaza peores, ¿eh? Cataluña. No, y los sábados sí que funciona el metro, sí. Ver la gente que baja por Ramblas, los que bajan por toda esta zona de donde está la Plaza del Pi, grupos que van por aquí, grupos que van para que van todos para allá abajo, para el mar. Sí, Y bajan arriba desde diagonal. Yo recuerdo hace unos años como bajaban las tribus, los góticos, todos de negro, aquellos que iban con las cadenas, las medias rotas ellas. Dices, pero sí, madre los mía, años 80, ¿no? qué Años curioso 80. todo esto. ¿A qué obedece esto? Pues obedece esto que hemos contado antes, de esta parte que tenemos en el plexo solar, que a veces no queremos cerrar. No amamos más al prójimo porque queremos servir a dos señores, ¿eh? Al señor lunar, que es el señor del deseo, y al señor solar, que supuestamente es el señor gran revelador. Pero no podemos hablar de él con conocimiento de causa, porque solamente conocemos el aspecto perverso del otro. Pero hay que decir que nos gusta el aspecto del otro, del oscuro. Además, aquella época de los 80 parece ser que ahora dicen que fue programada Sí, por la parte que ya oscura, sabemos, oscura, o sí, sea, sí, por sí, la sí. parte oscura y prendió, ¿eh? Y a partir de Aquí, entonces se acabó, aquí, de hecho, llegaron los 90 y ya no había nada, gente, ¿eh? mira, gente con la cual yo había tenido verbenas de San Juan con 15 y 16 años, uno se lo llevó la droga prácticamente. Creo que fue el SIDA, para cogido con las jeringuillas aquellas que compartían todos en aquel momento. Y aquí cerca de mi casa había unas zarzas y allí una mañana apareció uno con los pies por delante y la jeringuilla. Pero en aquella época, los años 80, cayeron varios que habían ido a la escuela conmigo. Mucho, Ujú. fueron Fue destructores. algo muy dañino. Además, eso Y fue aparte una... aniquilaron toda la conciencia Sí, social señor, sí, sí, que sí, había sí. de los 70, ¿eh? Lo De los 60 y hicieron de los un 70. grupo, eso se hizo por orden del Estado, ¿eh? Había aquí hay una cosa que no El se ha hablado atado y de nunca, una gran manipulación que me mm, parece que son los mismos que han sí, seguido ahora ya, que están ¿eh? ahora, la misma historia es esa, Los es esa. mismos, los Sí. mismos, los mismos, los Bueno, mismos. yo escuché en cierto colegio que no está aquí en San Boi, sino, bueno, aquí en San Boi lo hicieron. En San Boi en un colegio hace ya muchos años, en el patio, por lo que son las rejas del patio, repartieron papelinas con, primeramente fue esto, ¿cómo se llama? Lo que es la marihuana. Y luego repartieron al final la dama blanca. Eso sí que se hizo, ¿eh? Y adulterada. Y hubo un momento que hubo un error o algo hicieron que en lugar de dar cocaína adulterada, la dieron pura y murió un montón, Murieron un un montón de montón. eso, sí, Eso fue ya al me final de acuerdo. los 80, cuando era tan Sí. difícil ir a la Plaza Real. Es una zona que históricamente ahí se han visto cosas, pero cosas, ¿eh? Hice el servicio militar al lado en los años 70 y había cosas que, bueno, me dijeron, esto no es nada para lo que pasó en los años 50 y los 60, no era nada. O sea, que ese problema del alcohol y de la droga, la gente que conocía lo que venía por el mar, sabía de todas esas cosas de Barcelona, pero para dar y vender. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que esos arquetipos están ahí, pero que nos corresponde a nosotros divinizarlos. Cuando llega el arquetipo a nosotros, ¿qué es? Aquí tiene usted lo necesario para un viaje, ¿no? ¿Cómo lo utilizarás? Con sabiduría, no porque no la tienes, equivocándote. El error no está, la limitación de la raza no viene en el arquetipo. Viene la opción de expansionar. Pero ¿qué hacemos los humanos? ¿Qué hizo este mago negro que conocemos como Adolfito Hitler? ¿Qué hizo? Pervertir el arquetipo. Decir que el pueblo elegido eran ellos. Las Ya. víctimas de los campos el pueblo judío también decía que era el pueblo elegido. En realidad es la humanidad entera el pueblo elegido. Pero el pueblo judío representa lo que es la mente concreta del ser humano, la razón del yo inferior, que esto es para mucha gente inapelable. Yo lo he visto y como yo lo he visto es así. Pero es que lo que vemos no es lo que es realmente, lo que oímos menos y lo que palpamos aún menos. Estamos muy limitados por los 5 sentidos, sin embargo, objetivamente es lo único válido, casi lo único. ¿Damos cuenta? Sí, para la vida ordinaria Por eso se juzgamos a necesita. los demás por lo que mis sentidos que están coloreados, dominados por mi mente concreta, quiere creer. Si yo en las personas de color no veo un ser humano normal y corriente, que estoy generando un conflicto.
Un Pues todo conflicto que empieza. además el miedo mío es extrapolable al otro. Y el otro lo tiene hacia mí y yo hacia él. Vamos bien, ¿eh? Vamos bien. No, por ahí no se puede. Hay que neutralizar todo el mundo emocional. No tiene ningún sentido. A estas alturas, tener deseos en contra de otros. Si este planeta no lo podemos abandonar, no hay otro. Por mucho que nos digan que han encontrado a 50.000 años luz, una cosa que leí hace tiempo, pero ¿a quién se le ocurre 50.000 años luz? Si hay una crisis aquí en este planeta, lo tendremos que comer con patatas como otras veces pasó. Es decir, tenemos que aceptarlo y se acabó. Es que no nos va a dar tiempo a reaccionar. Y esto de que una pequeña porción se va a salvar, la logia, Shambhala, están suficientemente inteligentes para saber hacer lo que tienen que hacer. Y si a nosotros nos ha venido, porque es el karma del país, que viene un meteorito y se va un continente al suelo, se deshace, pues nos tendremos que adaptar. Y si no, nos vamos a ir también en ese proyecto. Es que esto no es tan... El tema de los arquetipos y de los manús tiene que ver con el tema del arca de Noé. Esto que tanto Ya, se habla en el fondo claro, son claro. arquetipos. No es que cogieran una ballena, cogieran un elefante, un Ya, hombre ya, de ya. color. No, los arquetipos que tienen más, es decir, como si estuvieran en una caja perfectamente con infinidad de cajoncitos de compartirme una tabla de cálculo, una hoja de cálculo. Aquí está esto, Ujú. aquí está lo otro. Esto yo me proyecto sobre eso y automáticamente esa legión de ángeles comienzan a construir, a construir, a construir, hasta que hay unos muy especializados que crean las formas más concretas. ¿Lo ve? Sí, qué bonito. Bonito, ¿verdad que sí? Pero Sí. apliquémonos la lección, por favor. Apliquémosla, que no hay otra. Mira, voy a cortar ya esto y vamos a pasar a las cámaras, ¿eh? ¿Parece bien? Porque yo a la media me tengo que marchar. ¿O queréis que continuemos hablando? ¿O nos vemos la cara? Vamos a No, vernos la Sí, cara. abre cámara. Vamos a detener la grabación.